Existe en la historia un estado que vivió 5000 años y realmente desapareció por completo, sin dejar ni herederos ni rastro cultural, solo magníficos monumentos en forma de pirámides. Y, como ya podrías haber adivinado, en los próximos minutos hablaremos sobre la muerte del antiguo Egipto, cómo fue, por qué sucedió y, lo más importante, cuándo. Después de todo, esta es la primera pregunta importante. ¿Qué día se puede considerar la fecha de la caída del antiguo Egipto? Lo más común es escuchar una larga y tediosa historia sobre sequías, debilitamiento del poder central y miles de razones que llevaron al declive de Egipto y su conquista por Alejandro Magno en el año 323 antes de nuestra era. Pero todo esto, por decirlo suavemente, es una tontería, simplemente porque casi un milenio después, en el siglo II de nuestra era, Egipto era la provincia más rica del Imperio Romano, si no contamos a la misma Italia. Allí todavía se hablaba la lengua antigua, se construían templos en estilo egipcio y se usaban jeroglíficos. No encaja muy bien la enorme riqueza de Egipto, que provocaba guerras civiles en Roma, y su supuesto declive debido a las sequías, ¿verdad? Es cierto. Y la conquista de Egipto, tanto por los romanos como por los griegos, en la historia de 5000 años del Estado fue algo común, al menos porque Alejandro Magno no atacó a Egipto en realidad, sino a Persia, que había controlado Egipto desde el siglo VI antes de nuestra era. Los gobernantes del imperio aqueménida llevaban el título de faraones y gobernaban bastante bien, al igual que los hicsos 1000 años antes. Del siglo XV al siglo XIV antes de nuestra era, el antiguo Egipto fue casi completamente gobernado por sirios, a quienes se llamaba hicsos, como reyes pastores. También están los nubios, a quienes se llamaba faraones negros. Pille, rey nubio, a la edad de 20 años, en el año 746 antes de nuestra era, conquistó todo Egipto, se convirtió en faraón y dio comienzo a la 25ª dinastía de gobernantes. En resumen, la cuestión es que si empezamos a eliminar de la lista de faraones de Egipto a Octavio, Cleopatra, Alejandro Magno y Jerjes, rápidamente resulta que el antiguo Egipto, en esencia, no existió. Para un estado cuya historia duró 5000 años, haber estado bajo ocupación unas 10 veces es algo normal. Faraones extranjeros hubo muchos en Egipto, como en cualquier país. Así que llamar a los períodos persa, griego o romano de Egipto su destrucción es, por decirlo suavemente, incorrecto. Allí, estrictamente hablando, no está claro si fue destrucción o prosperidad, porque Alejandro Magno construyó Alejandría para milenios, convirtiéndola en un centro de ciencia, cultura y religión, incluida la egipcia. El griego era el idioma de comunicación internacional, pero la gente común en Egipto vivía como antes y seguía adorando a sus dioses. De todos modos, una civilización como la egipcia es ante todo personas, cultura, costumbres y escritura. Incluso las religiones cambian, como lo demostró el Imperio Romano. Así que al buscar la fecha de la muerte de Egipto, hay que buscar el momento en que todo su legado cultural desapareció y cambió. Y eso, por supuesto, es el año 646 de nuestra era y la conquista árabe de Egipto. Fue entonces cuando acabaron con la lengua, cambiaron la cultura, y de ahí provienen las raíces de los egipcios modernos. No son descendientes del antiguo Egipto, porque las conquistas árabes borraron por completo su legado, tanto social como genéticamente. Sin embargo, hay una pequeña aclaración. Todo lo dicho se refiere a los habitantes de las ciudades. Después de las conquistas árabes, fueron masacrados. Algunos huyeron y las ciudades fueron rápidamente ocupadas por personas del Medio Oriente. Pero con los campesinos es otra historia. Los cambios fundamentales en el Estado históricamente les afectaron mucho menos. Lo cual es lógico, ya que los gobernantes necesitaban grano de los campesinos y ellos necesitaban buen clima y cosechas. Así que los campesinos han vivido sin muchos cambios durante milenios. En el año 1927, el antropólogo Winifred Blackman decidió documentarlo y, según su investigación, concluyó que los campesinos egipcios se diferenciaban mínimamente en su forma de vida y tradiciones de los campesinos de la época de los faraones. Al igual que hace 4000 años, vivían en viviendas de ladrillos de adobe,
adoraban más o menos a los mismos dioses que en tiempos de los faraones y llevaban una vida modesta. Hasta el año 2024 vivían entre 10 y 20 millones de personas de estos descendientes de egipcios, a quienes se les llama coptos. Así que, técnicamente, el antiguo Egipto sigue vivo hoy en día, pero de forma muy limitada. Y en el caso de las conquistas árabes, las causas, premisas y cronología de la caída de Egipto pueden ser seriamente consideradas. Todo comenzó, por supuesto, con el Imperio Romano. En el año 30 antes de nuestra era, Egipto, tras una colorida lucha con Cleopatra y Marco Antonio, fue conquistado por Octavio Augusto y casi de inmediato comenzó la Edad de Oro en la región. Casi de inmediato, los romanos restauraron el Alto Egipto, que había sido perdido hace mucho tiempo, luego repararon los canales de riego, implementaron un sistema legal adecuado y Egipto floreció. En el primer siglo, Alejandría tenía 500.000 de habitantes, y después de la destrucción de Jerusalén, la ciudad se convirtió en el centro del judaísmo en el Medio Oriente y luego en el centro del cristianismo. De hecho, en Egipto, el cristianismo se extendió completamente en el país 200 años antes que en el Imperio Romano. Sin embargo, las tradiciones se mantuvieron. La mayoría de los egipcios en la época romana usaban la lengua egipcia, o más bien su última forma, que se llama copto. Para 5.000 años de historia, el cambio de lengua es algo normal, y el egipcio en su última etapa parecía una mezcla curiosa de antiguo egipcio y griego. Las palabras se escribían con letras griegas usando 7 símbolos de la antigua escritura egipcia. Es importante recordar que históricamente, en el antiguo Egipto, la escritura era un privilegio de la clase alta, y los escribas estaban casi en la cima del rango social. Grecia y Roma dieron a Egipto educación masiva, y la gente, al obtenerla, naturalmente se inclinó hacia la lengua copta por ser fácil de aprender y conveniente. Sin embargo, ni la momificación, ni las tumbas, ni los antiguos dioses fueron olvidados. Tanto es así que incluso para los romanos se hacían retratos de Fayum, que ahora se encuentran en el Louvre y otros museos. Y estos son retratos funerarios, creados según los cánones del antiguo Egipto, momificaban tanto a los suyos como a los extranjeros, y los templos antiguos, que para entonces estaban en ruinas, fueron restaurados personalmente por Trajano, quien asignó fondos para ello. Un ejemplo destacado es el quiosco de Trajano en la isla de File. La estructura de 14 columnas está hecha en el estilo más egipcio, y el mismo Trajano está representado en ella haciendo ofrendas a Isis, Osiris y Horus. Por lo tanto, el auge y declive de Egipto continuó en paralelo con el resto de Roma. Caracalla, en el siglo III, otorgó la ciudadanía a todos los egipcios, pero fue un truco para aumentar los impuestos. Las rebeliones, crisis y emperadores autoproclamados golpearon a Egipto de la misma manera que a Roma. Pero el truco fue que, después del traslado de la capital a Constantinopla, Egipto también pasó a estar bajo su control, y si te gusta el término Bizancio, se convirtió en parte de ella durante 2 siglos más. Sin embargo, incluso allí, no sin dificultades. Todo el período desde el primer siglo hasta las conquistas árabes fue, según la tradición, una lucha entre cristianos. Los egipcios coptos interpretaban el cristianismo a su manera, lo que no agradaba a los romanos, y su principal método de control de la provincia fueron las represiones. Llegó a tal punto que cuando el rey persa, Cosroes II, conquistó Egipto en el año 618, la población local no estaba en contra en absoluto. Casi no ayudaron al Imperio Romano y se pusieron bajo el dominio persa voluntariamente. Irónicamente, los coptos se llevaban mejor con los representantes de otra fe que con sus hermanos cristianos de Constantinopla. En el año 628 expulsaron a los persas de Egipto, pero volvió a ser romano, aunque con un detalle importante para nuestra pregunta. Bizancio ganó la guerra con los persas, pero fue una guerra muy difícil. Lev Gumilyov incluso la llama la Guerra Mundial del siglo VII porque casi toda África, Europa y el Medio Oriente participaron de alguna manera en las hostilidades. Durante los años de ocupación, los persas exprimieron el poder agrícola de Egipto como una esponja, y también el suyo propio. La economía, después de un conflicto que duró 20 años, estaba en ruinas.
lo que llevó a la inestabilidad en el estado sasánida. A los romanos les pasó exactamente lo mismo. Ganaron, pero a costa de impuestos altísimos y una economía destrozada. Y por otro lado, las tierras recuperadas necesitaban ser reconstruidas. Y aquí ambas potencias, agotadas por la guerra, tuvieron mala suerte, porque apareció el califato árabe con sus conquistas. El califato árabe, que rápidamente se aprovechó del prolongado conflicto entre Roma y Persia, conquistó Egipto por completo. Según cálculos del egiptólogo Stone Mosbkar, especialmente porque los coptos nuevamente acogieron a los conquistadores de manera favorable. Todo debido a las represiones eclesiásticas romanas que continuaron inmediatamente después de la guerra. La propia Bizancio, a pesar de 2 asedios a Constantinopla en 674 y 717, resistió. Pero no se hablaba de recuperar Egipto y otras provincias. Fue en este momento cuando apareció la palabra copto, que hemos usado durante todo el episodio. Los árabes llamaban a los habitantes del país egipcios, prefiriendo la palabra copto. Y al principio todo iba bastante bien. El dominio árabe no molestaba mucho a los cristianos. Pero cuando dentro del propio califato comenzaban las revueltas, cada vez se ponía peor. Los cristianos fueron gravados con impuestos cada vez más altos, y en respuesta a sus protestas comenzaron las represiones contra los templos. Así, poco a poco y sin prisa, hacia el final de la Edad Media, los cristianos en Egipto dejaron de ser la mayoría, y el país comenzó a adquirir su fondo genético, cultural y social moderno. Es por eso que muchos historiadores consideran el año 641 de nuestra era y la conquista árabe como la fecha de la desaparición del antiguo Egipto. Como hemos visto, la causa fue algo clásico en la historia humana: la confrontación entre 2 superpotencias que estaban tan agotadas que no pudieron defenderse de una fuerza joven y ambiciosa en el escenario internacional. Esa fuerza fue el califato árabe, que aprovechó el prolongado conflicto entre Roma y Persia y se apoderó de Egipto, transformándolo por completo poco a poco. Nos inclinamos a estar de acuerdo con esta evaluación. Aunque el último faraón con raíces egipcias se considera Nectanebo II, en el primer siglo antes de nuestra era Egipto no dejó de ser Egipto después de ser reemplazado por los griegos. Más bien al contrario, bajo Roma, el país vivió una edad de oro, siendo el granero del imperio, y preservó sus tradiciones hasta el siglo VI, hasta que Roma y Persia decidieron enzarzarse en un conflicto destructivo que movilizó a casi todos los hombres y dejó a los países indefensos. Por cierto, los eslavos también jugaron un papel importante en esto, ya que durante la guerra entre Irán y Bizancio en los Balcanes presionaban activamente a Bizancio. Así que, en parte, la culpa de la destrucción del antiguo Egipto también recae en los eslavos. Esa es la historia. ¡Qué interesante! Y si te ha gustado nuestra historia, esperamos con ansias tus me gusta, comentarios y suscripción al canal. Hasta la próxima, amigos.